Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes y los bendiga con la palabra de Él, con los pensamientos de Él, que nosotros vamos a meditar ahora, que nosotros vamos a pensar, a razonar, pesar, evaluar. Todas las veces que nosotros usamos el pensamiento, nosotros trabajamos con la mente. Cuando nosotros usamos el corazón, que es el alma, el sentimiento, uno solo quiere sentirse bien, solo quiere sentir placer, sentir el sabor, quiere oír palabras que concuerden con nosotros, de loor, etcétera, tal. Entonces, el pensamiento habla de las cosas eternas. El corazón habla de las cosas pasajeras, las cosas inútiles de este mundo. Vamos a pensar los pensamientos de Dios. ¿Usted quiere ser una persona bendecida? ¿Usted quiere ser una persona bendecida de verdad? Usted no depende del obispo Macedo, no depende de fulano, de Beltrano, de la religión A, B, C, D. No. Usted solo depende de usted mismo, de usted mismo. Entienda eso. Por favor, usted, para ser una persona bendecida como Dios quiere, Él promete hacer de nosotros la propia bendición. Pero cuando nosotros nos envolvemos los sentimientos, ahí queda difícil, porque los sentimientos quieren cosas. El corazón quiere sentir. El corazón tiene hambre, tiene sed de sentir y tener placer. Pero el pensamiento no, la mente no. La mente piensa, medita, pesa, y es esto lo que vamos a hacer ahora. Vea solamente, esta semana nosotros trabajamos con el tema de la religión, porque si existe una plaga en la faz de la tierra mortal, esa plaga mortal, esa peste, esa maldición, se llama religión, porque la religión separa. Lo primero que la religión hace es separar al ser humano. Por ejemplo, si yo me encuentro con usted en la calle y usted me dice, mire, obispo, yo soy católico. Y entonces yo le digo, yo soy evangélico. Entonces, inmediatamente se construye una barrera entre nosotros, se divide los pensamientos, porque usted es católica, yo soy evangélico, y está esta situación. Usted dice, yo soy espiritista, y yo digo, yo soy macumbero. Nosotros nos estamos dividiendo. Entonces, la religión solo separa a las personas. Esto prueba que la religión no es de Dios. Dios no inventó la religión. Dios no es religión. Dios es palabra. Por ejemplo, Pablo se desconvirtió de la religión para convertirse. ¿A qué religión? ¿Evangélica? ¿Cuál religión? Es la que el apóstol Pablo abrazó. La palabra de Dios. Solo eso. La palabra de Dios. Entonces, Pablo colocó su norte, sus pensamientos, su fe en la palabra de Dios.
Usted puede verificar, confirmar que él siempre cita el Viejo Testamento que él conocía bien, junto con las cartas apostólicas. Entonces, cuando Pablo se convirtió o se desconvirtió del fariseísmo, él era fariseo, él era religioso, él se convirtió ¿a qué? A la palabra de Dios. Cuando Jesús se le apareció, él se convirtió al Señor Jesús. Y cuando él fue ahí hasta el profeta, el sacerdote que Jesús mandó, Ananías, entonces Ananías lo curó de su ceguera y determinó que él recibiera el Espíritu Santo. Él impuso las manos y Pablo recibió el Espíritu Santo. Listo. A partir de aquel momento que Pablo recibió el Espíritu Santo, entonces él tenía conciencia, la conciencia divina, la conciencia de Dios para guiar sus pasos, porque él era nuevo en la fe. Él no conocía a Jesús. Cuando él conoció a Jesús, entonces él tomó posesión de sus promesas. Él tomó posesión de su carácter. Él tomó posesión de aquello que Jesús prometió, fundamentado en las escrituras sagradas del Viejo Testamento. Entonces, Pablo no fue evangélico, no fue espiritista, no fue católico, nada de eso. Pablo se desconvirtió de la religión farisaica y se convirtió al Señor Jesús. Jesús es la palabra, Jesús es el verbo que se hizo carne, o la palabra que se hizo carne. Entonces, Pablo se convirtió al Señor Jesús y el Señor Jesús le dio el Espíritu de él, el Espíritu Santo, para que Pablo pudiese ser conducido de acuerdo con la voluntad de Dios y conducir a los discípulos del Señor Jesús. Es esto. Entonces, amiga y amigo, cuando nosotros tratamos de fe, jamás podemos asociar la fe pura, limpia, santa con la religión. ¿Por qué? Porque la religión separa a las personas. Separa. Hay personas que son casadas, hasta bien casadas, solo que ellas no combinan cuando se trata de religión, porque una tiene una religión, otra tiene otra religión. Entonces, no combinan. Ah, usted va a su iglesia. Ah, yo voy al terrero. ¿No es así? Entonces, la religión separa a las personas. La misma cosa, vamos a hablar aquí, lo mismo es con respecto al bautismo con el Espíritu Santo. El diablo entró ahí también. El diablo, él agarra a los fanáticos, a los creyentes fanáticos, a los hipócritas, aquellos que son hipócritas, y los hace buscar que tengan sed de hablar en lenguas extrañas. Y en cuanto la persona no habla en lenguas extrañas, ella no se queda satisfecha. ¿Por qué? Porque ella corrió, esta doctrina corrió todo el mundo. Por favor, entienda, la lengua extraña o las lenguas extrañas son
un don de Dios. Él da los dones de acuerdo con la voluntad de Él. Si Él quiere darte el don de lenguas, Él te va a dar, como sucedió en el día de Pentecostés. Pero usted no debe buscar el don de lenguas, como tampoco debe buscar la cura divina o el don de cura, diciéndolo mejor, perdone, el don de, de cura, de profecía. No, deje que el Espíritu Santo deja que Él haga la voluntad de Él en su vida. Lo que usted tiene que tener es el Espíritu Santo, no son los dones. Usted tiene que tener el Espíritu que da los dones. ¿Entendió? Es exactamente eso que nosotros queremos que usted entienda. A veces las personas hacen oraciones a Dios, oran, 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 y la vida de ellas continúa lo mismo. Ora, ora, ora. Participa de la oración, vigilias de oración, hablan, pero parece que la oración golpea en el techo y vuelve. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque las personas piensan así: si yo gasto más tiempo orando, con seguridad Dios me va a oír. Entonces ellas se quedan ahí orando, 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 pidiendo, pidiendo, pidiendo. Solo que ellas no tienen que quedarse de esta forma, perdidas, insistiendo. Por ejemplo, yo sé que nosotros tenemos que orar, insistir, pedir, golpear, como la viuda pobre que habló con el juez, insistió con él. Pero yo digo así: las personas no deben orar por orar, hablar, por mencionar, si está en las Sagradas Escrituras, pero el corazón de ellas está lejos de lo que está ahí. Ellas hablan por hablar. No vale. Por ejemplo, yo voy a hablar. Yo voy a hablar de mí mismo. Todos los santos días yo oro el Padre Nuestro. Yo oro por la mañana, oro durante el día y la noche. Hago esta oración. Pero cuando yo oro el Padre Nuestro, yo oro deseando. Cuando yo digo: Padre nuestro que estás en los cielos, entonces yo elevo mis pensamientos al eterno Padre, a aquel que me enseñó a dirigir la oración al eterno Padre. Entonces, yo hablo con Él como hijo. Lo primero, yo no hablo como un miembro de la iglesia. No, yo hablo mi Padre. Mi Padre. A veces yo hablo mi Padre Nuestro, fortaleciendo la idea de que Él es mi Padre, pero yo también estoy orando por otras personas, por todos los que creen en Jesús. Yo oro por muchas iglesias, oro por otros pastores, yo oro por todos los que creen en el Señor Jesús. Oro por la iglesia de Él porque es esto lo que Él enseña. Él no habla mi Padre que está en los cielos. Él enseña diciendo Padre nuestro. O sea, quien es hijo, ora para todos. Los hermanos, los que son hijos de Dios. Y yo oro cuando yo hablo mi Padre nuestro. Yo quiero frisar para mi Padre. Es su hijo aquí que está hablando. Yo sé que usted sabe. Pero yo hablo por todos nosotros. Entonces yo pido: santificado sea tu nombre.
O sea santificado tu nombre en mi vida, sea santificado tu nombre en la vida de todos los que creen en ti. Porque yo sé que cuando el nombre de Él está santificado en la vida de alguien, ese alguien es diferente de las demás personas. ¿Por qué? Porque honra la palabra de Dios, honra el propio Dios. Él quiere con nuestra vida, con su carácter, Él quiere que el nombre de Dios sea santificado en la vida de Él, en su casamiento, por ejemplo. Entonces, es una cosa. Otra cosa es usted llegar y hablar, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, y hablar por hablar. Fue esto lo que Jesús estaba enseñando para aquellos que estaban allí junto a él, y aprovechó para hablar con una persona que criticó a Jesús porque habló, caramba, ¿sus discípulos no se lavan las manos cuando van a comer? Y Jesús dijo, bien profetizó Isaías acerca de vosotros. Bien profetizó Isaías acerca de vosotros, hipócritas. Hipócritas eran los religiosos. Ellos eran religiosos. Pablo era religioso. El apóstol Pablo era religioso. La diferencia era que Pablo era sincero. Él era un religioso, pero él era sincero. Él cargaba sinceridad porque él perseguía a los cristianos, porque él creía que los cristianos estaban insultando a Dios con su nueva fe. Él era sincero. Él no creía en Jesús, pero era sincero, era un religioso sincero. Él quería la verdad. Él mataba, yo quería matar a los cristianos, era por causa de la sinceridad de él. No, ellos están contra la ley, contra la religión. Pero él era sincero y Dios le dio la oportunidad a él. Entonces, Jesús diciéndole a aquellos fariseos hipócritas, bien profetizó Isaías acerca de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es como yo hablé hace poco en la oración del Padre Nuestro. No sirve de nada orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto es citar un texto sagrado, pero el corazón está lejos de la cabeza, lejos de lo que está hablando, lejos, distante. Es lo que él dice aquí. En vano, él dice así, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano, quiere decir, no vale nada. Por eso, me honran enseñando doctrinas que son mandamientos de hombres. Por ejemplo, la persona que va a la iglesia, ella, por ejemplo, si yo soy un hipócrita, yo le digo, usted tiene que hablar en lenguas extrañas. Usted quiere ser bendecida, usted quiere tener el Espíritu Santo, tiene que hablar en lenguas extrañas. Entonces, si yo enseño de una forma errada para la persona, usted tiene que hablar en lenguas extrañas. Si usted no habla en lenguas extrañas, no es el Espíritu Santo. ¿Qué hará la persona? En vez de buscar el bautismo con el Espíritu Santo, el encuentro con el Espíritu Santo, una intimidad con Dios, una experiencia con Dios, ella va a buscar hablar en lenguas extrañas. Ella va a buscar hasta yo ya había personas hablando en lenguas imitando
a otras personas que hablaban en lenguas verdaderamente, que son los falsos profetas. Ahí nacen los falsos profetas que profetizan en nombre de Jesús, pero están siendo usadas por el diablo. Ellas hasta hacen casamientos. Ellas dicen, fulano, usted se tiene que casar con Beltrano. ¿Es esto lo que Dios está hablando? Mi siervo, mi siervo. El falso profeta es así. ¿Por qué? Porque habla lo que el diablo quiere que él hable o que ella hable para engañar a las personas. Ahí nacen las religiones, las doctrinas falsas, etc. Yo no sé si usted me está entendiendo, mi amiga, mi amigo, pero para resumir esto que yo estoy hablando, en vez de usted buscar, quedarse preocupado en hablar en lenguas extrañas, busque el Espíritu Santo. Porque ni todos los que hablan en lenguas tienen el Espíritu Santo, pero todos los que son bautizados con el Espíritu Santo, con certeza, hablan en otras lenguas. Y a veces ni hablan en otras lenguas, pero hablan en la lengua que Dios quiere oír. Habla la lengua del corazón, como dice aquí. En vano, por eso, me honran enseñando doctrinas que son de hombres y lamentos de hombres. Me honran con los labios. Alabado sea el nombre del Señor, pero el corazón está pensando en otras cosas. ¿Entendió? ¿Es esto lo que se llama religión y que hace que las personas se desgracien? Yo tenía un pariente, le voy a hablar ahora. Este pariente, una persona buenísima, excelente persona, muy bueno para lidiar. Este pariente no tenía así mucha educación. Era un hombre algo rústico, pero tenía un corazón que no cabía dentro del pecho. Un corazón purísimo. ¿Y ahí qué sucedió? Él fue a una determinada iglesia. En aquella iglesia, él manifestó un espíritu inmundo, un espíritu engañador, y él cayó al suelo. Y entonces le dijeron a él, mire, ese es el Espíritu Santo. Porque otra persona o la persona que estaba a su lado, con permiso, un segundo solamente. Porque vieron que era una persona muy buena, él cayó al suelo y comenzó a manifestarse como si fuese un perro. No sé exactamente si era un perro, pero más o menos esto. Y él caminaba en el suelo en 4 patas. Y los que habían sido engañados por los espíritus engañadores le dijeron así, ese es el Espíritu Santo. Y él creyó, pobre. Después quedó bien, paró de caminar así. Entonces, la profeta, entre paréntesis, la profeta le dijo a él, mire, Dios me está hablando, hermano. Ahí comenzó a llamarlo de hermano, que usted va a ser un hombre próspero, muy rico, que usted va a ser un bendecido del Señor. Y aquel hombre
creyó en esa palabra. Y él comenzó un negocio y prosperó con su negocio. Realmente, él quedó rico, muy rico. ¿Y qué fue lo que sucedió? Porque él quedó rico, él contrató a aquella profeta para ser asistente de él, para que le preste asesoría espiritual para él. Él dejó de oír, él oía la voz del pastor, pero él tenía una profeta particular. Y ese hombre le estaba yendo muy bien en los negocios. Todo lo que él hacía le consultaba a aquella profeta. Todo. Él no daba un paso sin hablar con ella. Era una profeta particular. Ahí, en un determinado tiempo de su vida, aún era joven, él contrajo cáncer. Y aquel cáncer, él hizo de todo y por todo. Él dio todo de sí para que pudiese quedar curado de aquel cáncer. Fue a otras iglesias, etcétera, a recibir oraciones. Y aquella profeta no lo curó. Ella que lo dirigía, lo conducía en sus negocios, no lo curó. Él se internó y después murió. Ahí. Y ahora, ¿cómo es que explicamos esto? Un hombre que Dios habló que iba a prosperar y prosperó y fue bendecido y tal. Yo creo de verdad que él fue salvo por causa del corazón sincero de él. Él era un hombre sincero y una persona muy buena, muy buena. Pero, pobre, él fue engañado por aquel espíritu inmundo, aquel diablo desgraciado, que lo hizo pensar que aquella riqueza que estaba teniendo era Dios que lo estaba bendiciendo. No era. El diablo hace eso. El diablo hace que la persona prospere por medio de una profecía, entre paréntesis, satánica, para que la persona crea en aquella profeta del diablo. Y ella se queda fisurada en la profeta. Entonces, muchas personas colocan sus vidas en las manos de profetas del diablo, pensando que es de Dios. ¿Por qué? Porque el profeta, la profeta, habló una cosa que sucedió. Porque es esto lo que el diablo hace. Es esto lo que los demonios hacen. Es esto lo que los espíritus engañadores hacen. Ellas usan a personas y dicen, va a suceder esto. Y ellos mismos providencian que suceda eso. Ellos comienzan a adivinar. O sea, para las personas que están en la fe cristiana, digamos así, en la religión, ellas creen que es Dios quien está hablando. Ah, fulana es profeta. Porque las personas comienzan a llamar a aquella criatura que adivinó algo que era profeta, pero no era profeta. El diablo, usando las lenguas extrañas, usando las profecías, usando los dones, para engañar a los incautos, los que no tienen el Espíritu Santo, porque quien tiene el Espíritu Santo tiene un discernimiento espiritual. Entonces, mi amiga, mi amigo, por favor, si usted ama su alma y quiere salvar su alma, no dé oídos a ninguna profecía, sino aquella que ya está escrita en la palabra de Dios. Yo soy adverso a las profecías. Si a mí me dicen una profecía, aunque sea verdad,
yo voy a mirar, yo quiero ver en la palabra de Dios. Yo no voy a creer, porque yo no sé si aquella persona está siendo usada por el diablo o por el propio Dios, porque cuando Dios habla con nosotros, Él no deja dudas. ¿Y cómo es que Él habla? ¿Cómo es que Él habla conmigo? Él habla a través de su palabra. No es de adivinación. No es, no es profecía. La profecía es para todos. Dios no habla una profecía para una sola persona. Fulana, va a suceder esto con usted, va a suceder aquello. No, yo creo que la profecía está todo escrito en la palabra de Él. Entonces, yo fundamento, yo me apoyo en lo que está escrito. Ahí salió de lo que está escrito, ahí yo desconfío. Yo nunca di oídos a profecías. Yo nunca di oídos a profecías, porque yo sabía y sé que los espíritus engañadores están por ahí, a cada 2 por 3, usando los incautos, a los que están buscando novedad. Porque imagínese, una persona ignorante al respecto de las cosas de Dios, oye una persona, Dios me está hablando, fulana, va a suceder esto, esto y esto. La persona que no tiene conocimiento de la palabra de Dios y cree, porque las personas creen en todo, las personas creen en la suerte. Yo no creo en suerte, yo no creo en el azar. Yo sé que el azar y la suerte viene de la misma fuente, del infierno. Yo sé que lo que está escrito y va a suceder. Entonces yo creo en lo que está escrito. Yo fundamento mi vida en lo que está escrito en la palabra de Dios. Solo y nada más. Yo no creo en profecías, a no ser que esté fundamentada, porque Dios tiene que usar a alguien para hablar conmigo. Él usa a alguien para hablar la palabra de Él, para venir y confirmar dentro mío. Y Dios habló, Jesús vio esta situación y le dijo a aquellos hombres religiosos, hipócritas, aquellos hipócritas religiosos, bien, profetizó. Jesús usó la palabra, imagínense. Bien profetizó Isaías acerca de ustedes, hipócritas. Como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Jesús podría hablar, usted es hipócrita, ¿podría? Sí, podría. Él es Dios. Es Dios humano ahí. Él podría haber hablado. Hipócrita. No. Él mencionó, él fue a buscar allá al Viejo Testamento, está escrito. Cuando él enfrentó al diablo en el desierto, Jesús enfrentó al diablo ¿con qué? Con lo que está escrito. No fue con su propia palabra, con su pensamiento. Él usó la palabra de los profetas. Ni solo de pan el hombre vivirá. Por ejemplo, o sea, Jesús no se defendió usando sus propios pensamientos. No, él se defendió del diablo, el diablo, el propio Satanás. Él, Jesús, defendió su fe usando lo que está escrito. ¿Cómo es que yo voy a fundamentar mi vida en la palabra de un profeta, de una persona que se levanta y dice ser profeta? No. Por eso es que yo he dicho, siempre digo esto, usted debe confirmar todo lo que yo hablo con aquello que está escrito en las Sagradas Escrituras. Usted tiene dudas, lea la Biblia, Dios le va a responder a usted. Él usa a los profetas,
Él usa cualquier persona para profetizar. No tengo dudas. Pero ¿profetizar qué? Profetizar lo que está escrito. No una novedad de pensamiento. Si Jesús usó la palabra profetizada por los profetas para defenderse del diablo, defender su fe, su integridad, su santidad, ¿cómo es que nosotros vamos a usar? Ah, no, el hermano, la hermana habló esto, el obispo. No, usted debe confirmar todo lo que nosotros, pastores, enseñamos. Si el pastor de la Iglesia Universal del Reino de Dios le enseña una profecía o le enseña alguna cosa que no combina con la palabra de Dios, por favor, hágalo llegar hasta mí a través de WhatsApp. Yo voy a responderle a usted. Yo quiero saber quién es ese pastor, porque es cierto que él no quedará como pastor. Ah, no va a quedar. Ahora, por favor, sea honesta en la acusación, porque nosotros vamos a buscar ser verdaderos. Yo no voy a aceptar cualquier acusación falsa. Pero usted debe confirmar todo lo que nosotros, pastores de la Iglesia Universal del Reino de Dios, enseñamos. Si no está de acuerdo rígidamente a lo que está escrito, no oiga, no obedezca, no siga, porque si no, usted estará cayendo en un cuento. Va a estar cayendo en un cuento evangélico, digamos así. Discúlpeme, pero esta es la verdad. Yo no podría, nunca pondría en riesgo mi salvación, mi alma, creyendo en profecías, en ficciones, en sueños. Yo no creo en nada de eso. Yo sé que en el pasado Dios hablaba a través de sueños, porque no estaba la palabra de Él. En el pasado Él hablaba en visiones, porque no estaba la palabra de Él. Pero hoy nosotros tenemos la palabra escrita, hablada por el propio Señor Jesús, escrita, dirigida por el Espíritu Santo a los apóstoles. Y yo siempre hago una comparación de lo que está escrito en portugués, en la Biblia en portugués, nuestra Biblia fiel, con aquello que está escrito en las otras Biblias, en inglés, por ejemplo. Yo voy a mirar la que está en inglés, la que está en español. Yo voy a mirar si está correcto, si es aquello que está escrito. Porque mi amiga, mi amigo, cuando se trata de la salvación de nuestra alma, nosotros tenemos que tener una atención doble para no caer en un cuento de las profetas, las profetisas, de personas que se dicen de Dios. Ya hablé mucho, ¿no? Pero, por favor, regresando al inicio, solo para que usted entienda, no busque hablar en lenguas. Por ejemplo, una profeta, una profetisa, alguien que venga a decirle a usted lo que usted debe hacer, lo que no debe hacer. Por favor, busque la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no le responde, yo dudo que ella no le responda. Lea, busque, Dios, mi Dios, deme dirección, enséñeme. El Espíritu Santo vino para eso. El Espíritu Santo no vino para darnos lenguas extrañas. Él vino para guiarnos en toda la verdad. Hablamos esto ayer. El Espíritu Santo viene para dirigirnos, para guiarnos en toda la verdad. Y Él nos guía de acuerdo con lo que está escrito. Él no nos guía de acuerdo a lo que la profeta habló, el obispo, el evangelista, en fin, no. Él nos guía a través de su santísima palabra. Aleluya. Dios es palabra. Dios es palabra y es la palabra de Él a la cual nosotros tenemos que darle atención.
Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios.